de un tema que no nos gusta muchas veces escuchar, que nos hablen, pero es muy necesario, hermanos. Voy a hablar sobre la sumisión. La sumisión, muchas veces nosotros pensamos que es como un sinónimo de esclavitud. Si una persona es sumisa es porque está debajo de alguien y no puede hacer más cosas, ¿verdad? Uno se puede sentir débil. Si dice que es sumiso, uno puede decir, soy débil, yo me quiero levantar. Pero no, la sumisión es algo necesario que todos debemos de tener en cuenta y es algo bíblico, donde nuestro Señor nos habla en bastantes versículos, en bastantes textos de la Biblia sobre eso. Y quiero empezar en Primera de Corintios, hermanos, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios 11, versículo 3. Esta es la carta a los Corintios de parte de Pablo. Y dice así su palabra: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Entonces, aquí en este versículo, lo que Pablo nos da, bueno, en ese tiempo le dio a los corintios, pero aquí nosotros podemos ver, es una lista, un orden de jerarquía, un orden de nivel de autoridad que tienen. Dice que Cristo es la cabeza del hombre, del varón. Pero al final de este texto dice que Dios es la cabeza de Cristo, Dios Padre. Entonces, en primer lugar está Dios Padre, y luego abajo de él es nuestro Señor Jesucristo, que aunque son el mismo, es el mismo Dios, el Hijo obedece al Padre, y lo vamos a ver un poco más adelante. Por debajo de Jesús está el hombre, y por debajo está la mujer, que ahí ya es un poco más al matrimonio. No me voy a meter tanto en ese tema, eso no es el tema de esta tarde. Pero sí, hay un orden. Y en el versículo 1 de este mismo capítulo, Pablo les dice a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí Pablo está diciendo, yo imito a Cristo. Y Pablo, como era el apóstol, era el líder de los corintios, decía, bueno, como yo soy imitador de Cristo, que es mi autoridad, y yo que soy su autoridad de ustedes, ustedes también imítenme. Y luego en el versículo 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces aquí Pablo les dice muy amablemente que les da las gracias a ellos, a los corintios, como iglesia, porque estaban siguiendo sus instrucciones que él les había dado. Pero después sigue el versículo 3, que les recuerda este nivel de autoridad, este orden de autoridad que está. Él dice que su autoridad es Jesús. Y esto Pablo se los hace recordándoles a los corintios, porque recordemos que en esta primera carta a los corintios empieza como exhortándoles a ellos que recuerden a quién siguen, a quién es al que deben de escuchar, así, porque los corintios, ellos habían llegado a tener división o tener diferencias entre ellos, diciendo, no, es que yo soy de Pablo, yo sigo a Pablo, y otro, no, yo sigo a Apolos, o yo sigo a tal apóstol. Y Pablo lo que quiere es recordar, ok, nosotros somos apóstoles, pero recuerden que nosotros somos de Cristo. Amén. Entonces, aquí también a nosotros nos puede llegar a hacer ver que muchas veces nosotros nos vamos con la finta de a qué líder seguir, y es importante tener líderes que podamos seguir, pero podemos ver que mucha gente se va por lo que esa persona diga y no y se olvida de que el que está usando esa persona es nuestro mismo Dios. Amén. Entonces dejan de lado eso y se van un poco por la persona. Entonces esto era lo que estaba pasando en estos tiempos, y Pablo le recordaba, y ahora a nosotros también es bueno recordar eso. Amén. Entonces, hermanos, para seguir con este tema, hay varios niveles de autoridad, como los vimos, y aparte de estos
Estos se pueden dividir de otra manera. Una autoridad terrenal, que es de aquí en la tierra, la que nosotros podemos ver, y una autoridad celestial, una autoridad divina. Amén. Entonces vamos a empezar viendo algunas de las autoridades terrenales que hay aquí en la tierra y que nos habla aquí la Biblia. Amén. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 1 y 3. Efesios 6, versículos 1 y 3. Y el primer nivel de autoridad que vamos a ver es el de los padres. Amén. Amén. Este nivel de autoridad se nos ha enseñado desde pequeños, y este es el primero que nosotros como personas aquí en la tierra podemos ver, podemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nacemos de nuestra madre, y nuestra madre y nuestro padre son las personas más cercanas a nosotros desde que estamos en los brazos. Vamos creciendo y ellos son los que nos van instruyendo. Amén. Entonces, ellos deben de tomar ese lugar de autoridad, de padre que les corresponde, de responsabilidad. Entonces vamos a leer estos 3 versículos, hermanos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces, aquí nos recuerdan en este libro uno de los mandamientos que Dios puso desde los tiempos de Moisés, que es el honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y yo sé que estos versículos, para los que estamos jóvenes, nos los han enseñado desde que estamos más chicos, y nosotros de que, ay, pues si nomás a nosotros, no, también el Señor después también les habla a los padres, ¿verdad? Pero aquí a nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestros padres y tenemos que respetar su autoridad. Amén. Yo sé que aquí en este país es muy dado que los padres se alejan o las madres se alejan y uno va solo o está viendo a otra persona como su cabeza, ¿verdad? Pero bíblicamente esto es lo que Dios puso, de que los padres tienen que ser la cabeza de los hijos. Ya nosotros como humanos, si nuestros padres se alejaron, fue por decisión de ellos. Amén. Entonces nosotros que estamos aquí, hermanos, nosotros viendo este texto, nosotros para los que estamos jóvenes, si nosotros, si nuestro padre se alejó, si nuestra madre se alejó, si estamos solos, si estamos viviendo con alguien más, nosotros debemos de agarrarnos de esto y nosotros ser esa cabeza para nuestros hijos e instruirlos en el camino de Dios. Amén. Entonces, pues muchas veces a nosotros no nos gusta seguir esto, el obedecer a nuestros padres. Muchas veces nosotros, y me incluyo yo también, no queremos hacerles caso a ellos porque no estamos de acuerdo, no nos gusta, pero es necesario que ellos nos corrijan. Amén. Entonces, si nosotros no somos capaces de someternos a la autoridad de nuestros padres, que es la primera autoridad que nosotros vemos aquí en la tierra, que desde pequeños nos enseñan que ellos son nuestra autoridad. Si nosotros no somos capaces de someternos, va a ser muy difícil que nosotros nos sometamos a otra persona que ni siquiera conocemos o que apenas estamos conociendo en un trabajo o en alguna escuela. Amén. Entonces, es muy necesario nosotros someternos a nuestros padres. Incluso si ya estamos grandes, si ya están casados, no es tanto como someterse, pero sí escuchar sus instrucciones o sus consejos que nos puedan dar, porque pues ellos son sabios, ellos nos conocen, ¿verdad? Nuestros padres. Amén. El siguiente nivel de autoridad lo vamos a ver en Primera de Pedro. Les voy a pedir que me acompañen ahí. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera de Pedro 2, 13 y 14.
acuérdense que estamos viendo autoridades terrenales. Ahora son a los gobernadores de esta tierra. Y dice el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Amén. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que nos sometamos a nuestras autoridades gubernamentales, a esos puestos que tienen esas personas. Y dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, a todo nivel de autoridad, a toda institución que se levante, nosotros nos tenemos que someter, ya sea al rey como a superior. En este caso nosotros no tenemos rey, tenemos presidente, nos tenemos que someter al presidente, ya a los gobernadores. Pero después dice, versículo 14, como por él enviados. Entonces aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que Dios fue el que permitió que esas personas estuvieran en el poder. Ya si las personas aquí, por motivos de corrupción o otro tipo de cosas, están ahí, es porque Dios lo permitió y Él sabe por qué lo permitió. Amén. Entonces, aquí dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y aquí nosotros podemos decir, bueno, pero no es así. Hay mucha corrupción, hay mucha violencia en el país y en las demás naciones también. Podemos ver casos allá en Sudamérica como Venezuela que están sufriendo por eso, ¿verdad? Pero ellos, aunque no les guste, tienen que someterse porque han visto que si no lo hacen, pues los echan a la cárcel. Y es bueno que hagan sus marchas y estén en contra de eso, que ellos quieran libertad. Pero a nosotros también, aunque no nos guste, este año, hace unos meses, fueron las elecciones presidenciales, ¿verdad? Y no todos estuvieron de acuerdo con quién quedó al cargo. Pero les puedo decir que es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió y Dios ha bendecido México, porque nosotros no estamos como otros países, ¿verdad? Nosotros somos libres, nosotros, gracias a Dios, tenemos casa, tenemos trabajos. A veces podemos batallar, pero no sufrimos tanto como otros países. Y es por eso que Dios nos recuerda que nos sometamos a las autoridades. Amén. Pero otro punto que también hay que aclarar es que recuerden que la autoridad máxima es nuestro Dios. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades de aquí en la tierra. Pero si esas personas quieren hacer algo o quieren que nosotros hagamos algo que está en contra de la palabra de Dios, nosotros vamos a seguir a Dios, porque Él es nuestra autoridad máxima. Amén. Entonces, si ellos nos dicen, o cualquier persona, no simplemente los que gobiernan el país o el estado, cualquier persona superior a nosotros, si nos dice que hagamos algo, nos da órdenes, que hagamos algo que va en contra de lo que Dios quiere que hagamos, nosotros hay que ponernos firmes y decirle, no puedo hacer eso, porque usted es mi autoridad y lo respeto, pero mi autoridad más arriba que usted es mi Señor Dios. Amén. Amén. Entonces, pues hay que tomar en cuenta eso, hay que respetarlos, someternos, pero más que nada a nuestro Dios. Amén. Y vamos a ver también Romanos capítulo 13, versículo 1, aquí nos recuerda también sobre esto de nuestras autoridades. Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Que no dudemos de eso, hermanos, de que las autoridades que hay es porque Dios las ha establecido. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es una palabra fuerte, hermanos, esto. Muchas veces a nosotros no nos gusta y estamos en contra de ellos y hablamos en contra de ellos y queremos hablar a las personas también para darles nuestras ideas,
Y aquí nos está diciendo que al hacer eso nos estamos condenando a nosotros mismos, porque estamos hablando en contra de una autoridad que Dios estableció. Amén. Amén. Y otro nivel de autoridad, vamos a regresar a la primera carta de Pedro, capítulo 5, vamos a leer versículos 5 y 6. Estos son dos niveles de autoridad que vienen juntos en estos versículos. Primera de Pedro 5, 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, sumisos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Entonces aquí podemos ver dos diferentes autoridades. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y aquí podemos ver lo que a nosotros como mexicanos nos han enseñado desde pequeños, que debemos de respetar a nuestros mayores, ¿verdad? Debemos de respetarlos. Si nos dicen también que hagamos algo, pues ellos saben por qué nos dicen, por qué nos ordenan, y debemos de someternos a eso, ¿verdad? Los ancianos, por así decirlo, por todos sus años, ellos tienen demasiada experiencia, ellos son sabios ya. Entonces, si ellos nos dicen algo, es porque algo saben. Nosotros no podemos cuestionarlos tanto, porque ellos saben más que nosotros. Bueno, tendrían que saber más que nosotros. Entonces, esto nos habla a los jóvenes. Pero aquí las personas mayores no quedan por fuera de que, ok, los jóvenes, los que son más chicos que yo, pues tienen que responder a mí y ya nada más. No, aquí mismo en el versículo dice, está sujeto a los ancianos, punto y coma, dice, y todos, y aquí abarca a todos, a toda la población, a toda la humanidad, chicos, jóvenes, adultos, ancianos. Aquí abarca a todos, sumisos unos a otros. Entonces aquí también nosotros podemos responder entre nosotros mismos. O sea, aquí lo que Dios quiere es que nosotros no nos creamos superiores a nadie. Todos somos igual para Dios. Amén. Entonces, igual, si hay una persona más joven que usted, pero tiene autoridad, tiene liderazgo, usted va a tener que responder a esa persona, aunque lo vea mucho más joven, inexperto en muchas cosas, pero se tiene que someter. Amén. Y esto, hablando de someternos, es difícil, sí es muy difícil, pero aquí mismo nos da la clave de cómo podemos hacerlo. Siguiendo el versículo dice, revestidos de humildad, y esa es la clave. La sumisión siempre va de la mano de la humildad. Si nosotros no somos humildes, si nosotros no nos humillamos a nosotros mismos, no vamos a querer ver a personas como superiores o someternos a ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos podemos creer que nos la sabemos de todas y decimos, pues esta persona ¿qué va a saber? No, ahí es cuando nosotros tenemos que tener humildad. De que, ok, yo sé muchas cosas, esta persona es inexperta, pero yo me humillo, yo me bajo de donde yo me tengo en la mente, me bajo de ahí para seguir a esa persona. Amén. Y aquí nos recuerda un versículo, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Dios bendice a los que nos humillamos ante Él y ante todas las demás personas. Si somos humildes, Dios nos da gracia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces muchas veces nos va a tocar a nosotros ser humillados, humillarnos nosotros, vamos a estar casi en el suelo, pero si nosotros obedecemos a Dios ahí estando en el suelo, a su tiempo Él nos va a exaltar allá en su gloria. Amén. Amén. Y vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de personas que no se sometieron a una autoridad terrenal, que están aquí en la Biblia. Y les voy a pedir que me acompañen al libro de Números,
capítulo 12. Números capítulo 12. Vamos a estar leyendo un poquito, hermanos. Aquí en mi encabezado dice disensión de Aarón y María, que es un desacuerdo o oposición de Aarón y María. Números capítulo 12 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Amén. Entonces, aquí podemos ver una historia donde Aarón y María estuvieron en contra de Moisés, que en ese tiempo Moisés era la autoridad máxima del pueblo de Israel. Amén. Entonces, en el versículo 1, lo que me llama la atención es el por qué se pusieron en contra de Moisés. Recordemos que Aarón y María eran hermanos de Moisés. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él, Moisés, había tomado mujer cusita. Entonces solamente por eso ellos se levantaron en contra, hablaron en contra de Moisés, solamente porque no les gustó la mujer que él había tomado. No les gustó esa decisión que se supone que era del mismo Moisés, porque pues era la persona que él iba a querer, pero a ellos no les gustó y hablaron en contra. Entonces, aquí pues eran sus hermanos y quizá por eso no les gustó. Pero Moisés, como les digo, era la autoridad del pueblo de Israel en esos tiempos. Y aquí lo quiero relacionar a nuestras autoridades como pueblo de Dios aquí en la tierra en la actualidad, que son nuestros pastores o nuestros líderes de ministerio. Amén. Muchas veces a nosotros no nos gustan ciertas cosas que hacen nuestros líderes, o estamos ahí fijándonos en cosas que hacen, cosas que tienen, como en el caso de Aarón y María, que se fijaron en cosas que pues no se tenían que haber fijado, no eran importantes, no eran relevantes para cuestionar la autoridad o el liderazgo de Moisés. Entonces muchas veces nosotros caemos en eso de cuestionar la autoridad de nuestros pastores o de nuestros líderes, y estamos hablando mal de ellos y estamos poniendo a gente en contra también, porque a nosotros no nos gustó algo. No, pues cómo, yo no me voy a quedar con eso, y voy con el hermano, con la hermana, y le digo: no, pues es que el pastor o mi líder hizo esto, y pues no está bien. Y ahí andamos metiendo, es veneno, porque contamina nuestro espíritu, y está contaminando también a nuestros líderes de algún modo.
Entonces, Dios no se queda con nada de eso. Y así como Aarón y María tuvieron sus consecuencias, en este caso María fue la que la sufrió más, que Dios le puso una prueba, que era lepra por 7 días. Entonces, Dios habló con ellos y les hizo ver de que pues mi siervo Moisés es porque yo lo puse y yo hablo con él personalmente. Entonces, no pueden estar hablando en contra de él. Entonces, lo que hace es ponerles a prueba a María por 7 días. Y muchas veces a nosotros, cuando nosotros la regamos, que ahí andamos hablando mal de nuestros pastores, de nuestros líderes, incluso de nuestros jefes, de alguna autoridad, andamos hablando mal de ellos, Dios nos hace saber de que, ok, estás mal, y nos hace entrar en razón de que, pues sí, la regamos, pero Dios nos pone también una prueba, o sea, hay consecuencias. Entonces nosotros no queramos esperar de que, ok, pues sí, la regué, pues perdóname, Señor. No, aquí como Aarón vio que María ya estaba leprosa, ahí fue cuando, ok, Moisés, dile al Señor que la perdone. Ahora sí estaba tomando a Moisés como su líder. Ahora sí, cuando ve la necesidad, cuando ve la prueba. Y muchas veces somos así. Nosotros estamos caminando porque venimos aquí a la iglesia, porque oramos solamente por los alimentos antes de dormirnos. Ya nos sentimos santos y les digo, yo también he llegado a ser así, hermano. Y hacemos algo mal, cometemos un error y Dios nos da consecuencias por ese error, nos da pruebas para que nosotros podamos aprender por medio de esa prueba, amén. Entonces, muchas veces cuando llega esa prueba, ahí es cuando nos la vemos complicada y ahora sí buscamos a Dios. Ya no solamente oramos por los alimentos, sino que nos despertamos, madrugamos. Ay, Señor, ayúdame, Señor. Ve mi necesidad, Padre. Y ahí ahora sí es cuando nos metemos más con Dios. Pero Dios dice, ok, sigue así, pero espérate. Y ya después es cuando Dios nos quita esa prueba y esa prueba es la que nos enseña, nos dice, no, pues sí, antes pues sí la regué, pero esa regazón que tuve me hizo buscar a Dios más y ahora ya leo más la Biblia, ahora oro más, ahora hablo diferente con las personas que me rodean. Amén. Entonces, ese fue el caso de Aarón y María y cómo nosotros no debemos de caer en eso. Otro ejemplo, otro ejemplo de autoridad. Ya vamos a pasar a la autoridad divina. Entonces, ya vimos todas estas autoridades terrenales. Vamos a empezar a ver la autoridad divina y les voy a pedir que vayan conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas 20, versículo 6. Segunda de Crónicas 26 dice, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista? Entonces aquí podemos ver el poder de Dios y la autoridad de Dios. Ya vimos que nuestras autoridades, pues hay muchas, pero nuestras mayores autoridades que respondemos pues es a los gobernadores, al presidente. Pero aquí dice, no está tu mano, dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Entonces Dios está por encima de cualquier persona de este mundo. Amén. Entonces, recordando esto, vamos a ver ahora unos ejemplos de personas que no se sometieron a la autoridad de Dios, no de una persona, sino de Dios. Entonces, vamos a regresar al libro de Números, capítulo 20, y ahora vamos a ver cómo Moisés no se sometió a la autoridad de Dios. Números 20. Amén, dice. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí
murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y la sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Entonces aquí podemos ver cómo Moisés no respondió bien a la instrucción que Dios le había dado. Él quiso hacer lo que él quería. Entonces aquí podemos ver cómo primero la congregación se puso en contra de sus líderes, Moisés y Aarón, ¿verdad? Entonces, lo que hacen en el versículo 6, Moisés y Aarón, es que van delante de la congregación de la puerta del tabernáculo de reunión y se postran sobre sus rostros. Entonces ellos hicieron bien al principio. Ellos trataron de buscar a Dios, de buscar respuesta de Dios. Pero pongámonos en el lugar de Moisés. Moisés, él fue elegido como ese líder para el pueblo de Israel para sacarlos de Egipto. Pero recordemos en toda la historia de Israel cómo ese pueblo era muy quejumbroso, se la pasaba quejando para todo, que no tenemos comida, Dios les daba maná. Y luego, no, pues ya es mucha comida de eso, y Dios les dio codornices hasta que les taparon las rodillas, ¿verdad? Y si no era una, era la otra, o sea, se la pasaban quejando. Y Moisés pues respondía por todo eso. Entonces pongámonos en su lugar, o sea, qué tan frustrado ha de haber estado ya Moisés de este pueblo, de que Señor, o sea, tú todo lo que nos has dado, y aún así tu pueblo se queja y se quieren ir rápidamente por otros ídolos. Entonces yo me imagino que Moisés se molestó, o sea, entró al tabernáculo y se postró a Dios, pero como que me imagino que en su carne él estaba enojado. Entonces lo que hace es que Dios le dice cómo hacerle, que vea esa roca y háblale y saldrá agua. Pero aquí podemos ver que Moisés no lo hizo así. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo, o sea, pónganse en ese papel de que Moisés estaba enojado, estaba frustrado, y les dice al pueblo: oíd ahora, rebeldes, así enojado de que se pusieron en contra de mí, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña, y como que la golpeó una vez y vio que no salió agua, y la golpeó otra vez, o sea, la golpeó 2 veces, y ahí es cuando salió agua. Pero ¿qué pasó? Dios solamente le había dicho a Moisés: reúne a la congregación y háblale a la roca. Y Moisés no hizo eso. ¿Qué hizo? La golpeó 2 veces por ese enojo. Y es por eso en el versículo 12 que dice: y dijo Jehová a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
Entonces hubieron consecuencias y grandes consecuencias. Moisés y Aarón no conocieron la tierra prometida que Dios le dio al pueblo de Israel. Y muchos de la congregación tampoco, sino que fueron sus hijos, fueron sus nietos. Entonces toda la repercusión que puede tener en no obedecer la voz de Dios, de Jehová, amén, pueden venir grandes consecuencias a nuestra vida. Entonces, aunque nosotros estemos pasando por situaciones fuertes, que nos estén insultando, que estemos enojados, si Dios nos dice, ok, esa persona que te hizo enojar, ve, habla con ella, dale una ofrenda o no sé, no podemos contradecir a Dios de que no, porque yo, mira lo que hizo. No, si Dios te está diciendo que hagas algo con esa persona que te hizo daño, quizá, tú hazlo, porque debemos de responder a Dios. Amén. Amén. Entonces, podemos ver cómo Dios, aún así, ante la desobediencia de Moisés, le dio de beber al pueblo. Moisés no siguió las instrucciones de Dios, no le habló a la roca y salió el agua, sino que la golpeó y salió el agua aún así. Entonces ahí podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, de que ok, mi siervo y toda la congregación se equivocaron, pero tienen sed, vamos a darle agua. Y Dios les dio agua para que vivieran. Aún así Dios era bueno ante el pueblo de Israel. Amén. Entonces aquí, esta roca, quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y vamos por terminar, hermanos, no se desespere. 1 Corintios 10, 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Entonces esa roca que a Moisés, cuando la golpeó, sacó agua, esa roca era Cristo. Cristo, ante la desobediencia de un hombre, les dio vida al pueblo, les dio agua para que vivieran. Cristo no se quedó de que no, pues me desobedeció mi hijo, me desobedeció el pueblo, pues no, ni modo, no. Tuvo gracia ante ellos y les dio de beber y ellos vivieron. Y podemos ver ese pueblo de Israel aún viviendo en la actualidad. Entonces, podemos ver cómo Jesús nos bendice, aún así, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros no nos sometamos muchas veces, Jesús sigue siendo fiel para con nosotros. Amén, amén. Y ya para terminar, hermanos, un último ejemplo de autoridad. Recordemos que en el primer versículo que leímos vimos estos niveles de autoridad, que era Dios Padre, Dios Hijo, el hombre, la mujer, recordemos, ¿verdad? Entonces, para que no se nos quede esa confusión de que como Jesús, siendo Dios, si los tres son un mismo Dios, ¿cómo puede Él someterse al Padre? Bueno, en Mateo capítulo 26, versículo 39 podemos ver. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Y es ahí. Dice, esto es cuando Jesús ora en el Getsemaní. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, este versículo nos habla mucho. Cómo Jesús fue hombre, Jesús vino, se hizo hombre. Y él había tenido esa instrucción por parte del Padre de que viniera al mundo a morir por todos nuestros pecados. Amén. Pero aquí en esta oración podemos ver cómo Jesús, siendo hombre, él tenía miedo antes de morir, porque iba a ser crucificado. Entonces le dice Jesús al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero después le dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la voluntad del Padre era que siguiera eso, ¿verdad? Que Él fuera crucificado para salvación de todos nosotros, hermanos. Amén. Y Jesús así lo hizo. Nuestro Señor Jesús así lo hizo. Él tuvo miedo, como hombre tuvo miedo,
Y a él no le correspondía el morir, ni morir de esa manera. Él nunca hizo nada. Él fue un hombre perfecto aquí en la tierra y sufrió la peor condenación que podía recibir un hombre en ese tiempo, y todo a causa de nuestros pecados. Pero por su gracia Él hizo eso y nos dio libertad y vida a todos, nos dio vida eterna, hermanos. Amén. Entonces por eso en la mañana que le cantábamos, exaltábamos su nombre, es porque recordamos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Y para recordar este tema, hermanos, que es la sumisión, Jesús es el ejemplo perfecto. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y Él aún así se sometió a Dios Padre y se sometió a las autoridades, se sometía al César, ¿verdad? Y él cuando lo condenaron nunca se quejó ni nada. Y es el ejemplo perfecto que podemos tener aquí en la Biblia de sumisión. Entonces, si Jesús, siendo Dios, se sometió al Padre, a las autoridades de la tierra que en su tiempo estaban, ¿por qué nosotros no nos podemos someter? ¿O por qué no nos deberíamos someter? ¿Verdad? Entonces hay que tener en cuenta todo esto, hermanos, y espero que se nos quede muy grabado esto, que la palabra no vuelva vacía, que siempre tengamos en mente que las autoridades hay que respetarlas y hay que humillarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración, hermanos, para entregar este tiempo a Dios. Cerremos nuestros ojos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú hablaste, Señor, a estos corazones. Te pido, Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros y que nos perdones, Señor. Si nos hemos equivocado, Señor, si hemos estado en contra de nuestros líderes, de nuestros jefes, Señor, de nuestros padres, de nuestro presidente, de nuestros pastores, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos y renuévanos, Señor. Renueva nuestro corazón y nuestro espíritu para que podamos, Señor, humillarnos y someternos a su autoridad, porque esa autoridad la estableciste tú, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des un espíritu nuevo, que mores en nuestros corazones siempre, y que siempre, Señor, tratemos de imitarte a ti, Señor. Que nosotros seamos imitadores de ti, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.